Hola a todos. En esta ocasión vamos a resolver una ecuación diferencial utilizando el método de variación de parámetros. Identifiquemos esta ecuación diferencial. Notemos que eh, es una ecuación diferencial lineal de segundo orden y no homogénea, ¿no? No homogénea. Donde el término no homogéneo es el seno de la exponencial de x. El seno de la exponencial de x. Entonces, este tipo de término no homogéneo no podría ser resuelto utilizando el método de coeficientes indeterminados. Es aquí que necesitamos un nuevo método y en este caso el método de variación de parámetros resulta ser muy útil. Entonces, eh, lo primero que tenemos que hacer es llevar la ecuación a su forma estándar. Al igual que cuando estuvimos viendo el método de factor de integración, nosotros llevar a la forma estándar la ecuación diferencial significa hacer que el coeficiente que acompaña al término del orden, del mayor orden de la derivada, en este caso es el 2, tiene que ser 1, ¿no? Acá ustedes saben que hay un 1 que está multiplicando ese término, entonces aquí ya no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, pero si por ejemplo acá estuviera un 5, tendríamos que dividir todo entre 5, ¿no? Sin embargo, ese no es el caso, aquí ya la tenemos en su forma estándar, ¿de acuerdo? Seno del exponencial de x. Esa es la forma estándar, digamos. ¿Ok? Luego, el siguiente paso es resolver la ecuación homogénea. Es decir, vamos a hacer que el término, en el término de la derecha esté el número cero, ¿no? Segunda derivada más 3 veces la primera derivada más 2y igual a cero. Para resolver este tipo de problemas, recuerden ustedes, se tiene que encontrar el polinomio característico, que en este caso es r al cuadrado más 3r más 2. Y tenemos que, bueno, esto se puede factorizar como r más 2 por r más 1. De ahí que obtenemos dos posibles soluciones, ¿no? Una es menos 2 y la otra es menos 1. Con esos dos valores yo ya puedo obtener mi solución homogénea. Mi solución homogénea va a ser constante 1 por y1, perdón, constante 1 por, todavía no le voy a poner nombre, constante 1 por la exponencial de menos 2x más constante 2 por la exponencial de menos x. ¿De acuerdo? Ahora sí, a estas dos funciones que me dan mi solución homogénea, a esta le voy a llamar y1 y a esta le voy a llamar y2. ¿De acuerdo? Ya tengo la solución homogénea. Esta es la solución homogénea. Homogénea. Pero noten que esta es una ecuación diferencial no homogénea. ¿Ok? Eso quiere decir que también tenemos una solución particular, ¿no? Para encontrar la solución particular, lo que vamos a utilizar es el método de variación de parámetros. Ese va a ser mi tercer paso. ¿En qué consiste el método de variación de parámetros? Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es escribir nuestra solución particular de la siguiente forma. Vamos a escribir la solución particular de este modo. Vamos a utilizar otra vez las funciones y1 y y2 que hemos encontrado en la solución homogénea, pero a estas dos las vamos a multiplicar por constantes. Pero constantes ahora que dependen de la variable x. O sea, acá tendría constante 1 por y1 en x más constante 2 que depende de x multiplicado por y2 que depende de x. ¿Ok? De esa manera, el objetivo va a ser encontrar estas dos funciones C1 y C2. De acuerdo al método, nosotros podemos calcular estas constantes C1 y C2 utilizando la siguiente expresión.
C1 de x va a ser igual, o bueno, la derivada de C1 de x, vamos a escribirlo de este modo, la derivada de C1, ¿ok? La derivada de C1 es igual a menos y2 multiplicado ¿por qué cosa? A esta función yo le voy a llamar f de x. Entonces, aquí sería menos y2 por f, todo sobre w. Voy a explicar en un segundo qué cosa es w. Y la derivada de C2 es igual a y1 multiplicado por f, todo sobre w. Entonces acá hay un par de cosas que debería de hacer mención. ¿Qué cosa es w? Bueno, pues W no es nada más ni nada menos que el Wronskiano. ¿A qué me refiero con el Wronskiano? Eso ya lo vimos la semana pasada. El Wronskiano es un determinante en este caso. Es un determinante de una matriz 2×2, donde aquí iría Y1, acá Y2, acá Y1', la derivada, y acá Y2'. ¿Ok? De esa manera uno obtiene dos ecuaciones diferenciales que tiene que resolver. ¿Ok? Tiene que resolver, tiene que resolver esa ecuación diferencial y también tengo que resolver esta ecuación diferencial. Al resolver esas dos ecuaciones diferenciales voy a encontrar las funciones C1 y C2, las reemplazo en mi solución particular, y de esa manera voy a poder obtener mi solución totalmente explícita. ¿Ok? Entonces vamos a calcular estos valores. C1' es igual a menos y2, ¿qué cosa era y2? Y2 es exponencial de menos x. Ojo, está aquí. Exponencial de menos x. Exponencial de menos x. Multiplicado por f. F es seno de la exponencial de x. Dividido entre, aquí tengo que calcular el determinante de y1, y2. Y1 y y2, ¿cuáles son y1 y y2? Y1 es e a la menos 2x, exponencial menos 2x, y acá es exponencial menos x. La derivada de este término exponencial de menos 2x no es más que menos 2 veces la exponencial de menos 2x. Y aquí es menos exponencial de menos x. Ok, acá tenemos entonces e a la menos x, seno de e a la x, seno de e a la x, dividido todo sobre. Al multiplicar estas dos expresiones tendríamos menos exponencial menos 3x más 2 veces exponencial menos 3x. Entonces acá quedaría simplemente exponencial menos 3x. ¿Ok? Y de esa manera acá tengo exponencial menos x y acá exponencial menos 3x. Entonces acá queda seno de la exponencial de x sobre exponencial menos 2x. O lo que es equivalente a exponencial de 2x seno de e a la x. Muy bien. Entonces tendría eso por un lado. Vamos a calcular C2'. Ojo, recordemos que aquí no tengo C1, sino C1'. El siguiente paso va a ser integrar cada uno de estos. Pero de momento vamos a dejarlo allí. Tenemos que C2' es igual a ¿qué cosa? A ver, veamos. ¿A qué era igual C2'? Es Y1 por F sobre el Wronskiano. Y1, ¿cuál es Y1? Es exponencial menos 2x. Exponencial menos 2x por el seno de exponencial de x, todo dividido sobre el Wronskiano, ¿no es cierto? El Wronskiano era el W, ahí está. Y el W ya vimos que nos salió exponencial de menos 3x, entonces lo voy a poner directamente, todo dividido sobre exponencial de menos 3x. Aquí aplicamos bases iguales, exponentes se restan, y aquí simplemente quedaría exponencial de x seno
de la exponencial de x. ¿Ok? Exponencial de x, seno de la exponencial de x. Muy bien. Entonces, ¿a qué cosa hemos llegado? Tenemos dos ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones. ¿Cuáles son esas dos ecuaciones? C1', C1' igual a, ¿cuánto? Vamos a ver aquí. C1' me salió exponencial de 2x seno de ex. Exponencial de 2x seno de ex. ¿De acuerdo? Bueno, y la segunda ecuación diferencial que tengo es exponencial de x derivada de C2 es igual a exponencial de x seno de exponencial de x. Muy bien, ahora lo que yo tengo que hacer es integrar a ambos lados. Voy a integrar aquí, voy a integrar aquí, acá sería diferencial de x, acá también integro diferencial de x. Al calcular esta integral, ¿qué cosa es lo que voy a obtener? Voy a obtener C1 de x igual a, bueno, la integral de esto, exponencial 2x seno de x, seno de exponencial de x, diferencial de x, y aquí voy a obtener C2 de x igual a integral exponencial de x seno de x. ¿De acuerdo? No le vamos a añadir las constantes. Aquí cuando calculemos estas integrales no les vamos a añadir las constantes porque al momento de dar la solución general esas constantes se van a absorber. Va a suceder como en el caso del método de factor de integración. ¿De acuerdo? En estas integrales no añadimos constantes. Ojo, no añadiremos constantes. ¿De acuerdo? No añadiremos constantes. Entonces calculemos cada una de esas dos. Muy bien, entonces tendríamos que C1 de x es igual a la integral de exponencial de 2x seno de exponencial de x. Muy bien, diferencial de x, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es sustitución. Sustitución, ¿y cuál es la sustitución? Claramente u igual a e a la x, entonces diferencial de u es igual a e a la x diferencial de x, pero e a la x será igual a u. Entonces paso a dividir y tendría diferencial de u sobre u igual a diferencial de x. ¿Ok? Entonces tengo esto de aquí, eso lo reemplazo en mi ecuación, en mi integral, y ¿cómo me estaría quedando? Estaría quedando integral de exponencial de 2x. Esto no es más que exponencial de x al cuadrado, ¿no es cierto? Y aquí tendríamos seno de e a la x, diferencial de x. Entonces acá queda la integral de u al cuadrado, seno de u. En vez de multiplicar diferencial de x, tengo diferencial de u sobre u. Simplifico un u y me estaría quedando la integral de u por el seno de u. Diferencial de u. ¿Ok? Muy bien. Esto se puede integrar por partes. Esto se puede integrar por partes. Simplemente tendríamos que hacer, a esto le llamo u y a todo esto le llamo d de v. ¿Ok? Entonces, mediante integración por partes, hagámoslo por aquí. En este caso, u sigue igual, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a utilizar otras letras para evitar complicaciones. Acá P y Q, sí, y diferencial de Q. Es P diferencial de Q. Entonces aquí tenemos P es igual a U. Entonces diferencial de P es igual a diferencial de U. Eso es por un lado. Y por otro lado tengo que diferencial de Q es igual a seno de U, diferencial de U. Integramos a ambos lados y acá tendríamos Q es igual a menos coseno de U. ¿Ok? Menos coseno de U. De esa manera, esta integral final, ¿cómo quedaría?
tendríamos P por Q, la integral, ¿cómo quedaría? Ya no pongo el signo integral, tendría P por Q, o sea, U por menos coseno de U, ¿de acuerdo? Menos la integral de menos coseno de U, diferencial de U, pero en lugar de diferencial de, perdón, en lugar de diferencial de P, acá tendría que ir diferencial de P, en lugar de diferencial de P va diferencial de U, ¿no? Aquí están estos valores que hemos encontrado, ¿ok? Es decir, aquí quedaría menos U por el coseno de U, más la integral del coseno, porque este menos con el menos se vuelve más, y la integral del coseno es el seno de U, ¿ok? De esa manera obtendría mi integral. Sin embargo, recuerden que el cambio original que yo hice fue U igual a exponencial de X. Entonces aquí tendría menos exponencial de X, coseno de exponencial de X, más seno de exponencial de X. ¿Ok? Ese sería, ese sería el valor de C1 de X. Muy bien. C2 de X es más sencillo, porque tengo C2 de X, perdón, ya lo había despejado. C2 de X, voy a encerrar esto primero. Ya obtuve C1, falta solo C2. Digamos que ya tengo mi primer parámetro. C2, a que era igual, era la integral de e a la x seno de e a la x. Entonces acá tengo C2 de X es igual a integral de e a la x seno de e a la x. El cambio que vamos a hacer, o la sustitución que vamos a hacer es la misma. Sustitución, u igual a e a la x. Entonces es lo mismo, diferencial de u sobre u es igual a diferencial de x. ¿Y cómo va quedando esta integral? La integral quedaría integral de u por el seno de u. En lugar de poner diferencial de x, pongo diferencial de u sobre u. Y de esa manera se simplifica acá y te queda integral del seno. La integral del seno no es más que el menos coseno, ¿no? Menos coseno de u. Pero recuerden que yo hice mi cambio de variable, entonces acá me va a quedar menos coseno de e a la x. Menos coseno de e a la x. De esa manera ya he obtenido mis dos parámetros, ¿no? Aquí está mi primer parámetro, C1 de X, y aquí está mi segundo parámetro que lo voy a escribir aparte. Entonces aquí C2 de X sería igual a menos coseno de E a la X. Este sería el segundo parámetro que me faltaba, y con ese segundo parámetro puedo reemplazar en la solución particular. Entonces, ¿cómo va quedando? Voy a seleccionar esto. A ver, voy a copiarlo. Ahí está. Ese es mi primer parámetro. Mi segundo parámetro, ¿cuál era? Voy a copiarlo también. A ver, aquí lo copio. Ahí está mi segundo parámetro. Y lo único que tengo que hacer es con esos dos valores de los parámetros reemplazar para obtener mi solución particular. Mi solución particular, recuerden que es de esta forma: C1Y1 más C2Y2. Voy a copiarme toda esta parte para tenerlo en la tercera página. Ahí está. Voy a borrar aquí. Ok, entonces reemplacemos esos valores. Eh, Finalmente ya tendríamos qué cosa. Tendríamos lo siguiente, ¿no? C1 de X, ¿qué es esto? Menos exponencial de X
coseno de exponencial de x menos exponencial de x, coseno de exponencial de x más seno de exponencial de x, más seno de exponencial de x. Ese es el C1 multiplicado por Y1, pero Y1 es E a la menos 2x, ¿no? Más constante 2, la constante 2 ¿cuánto nos salió? Nos salió menos coseno de exponencial de x, ¿ok? Multiplicado por ¿quién? Por Y2. ¿Qué cosa era Y2? Exponencial de menos x, ¿ok? Eso lo podemos operar aún un poco más. Aquí quedaría menos exponencial menos x, coseno de exponencial de x, más exponencial menos 2x, seno de exponencial de x, menos exponencial menos x, coseno de exponencial de x. ¿Ok? Noten que ese término de acá y este término de acá se pueden sumar. Y entonces quedaría acá menos dos veces exponencial menos x, coseno de exponencial de x, más exponencial menos 2x, seno de exponencial de x. ¿De acuerdo? Finalmente, 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 la solución general sería, acordémonos, la suma de la solución homogénea más la solución particular. Entonces lo único que tenemos que hacer es sumar cada una de ellas, ¿no? La homogénea, recuerden ustedes, era simplemente constante 1, constante, o sea, un número, por la exponencial de menos 2x, más constante 2, exponencial de menos x, más la solución particular. La solución particular es justamente la que hemos encontrado aquí, ¿no? Entonces sería, bueno, acá no le voy a poner más, sino directamente el menos 2 exponencial de menos x, coseno de exponencial de x, más exponencial menos 2x, seno de exponencial de x. Y eso sería, esa sería la solución de mi ecuación diferencial utilizando el método de variación de parámetros. Noten que ha sido un poquito operativa, se tienen que resolver dos integrales como mínimo, que a veces involucran alguna integral adicional, pero en general ese es el procedimiento que se debe seguir. Tenemos la ecuación diferencial, a partir de la ecuación diferencial la llevamos a su forma estándar, que es, ¿cuál es la forma estándar? Es aquella en la que el término que acompaña a la derivada de mayor orden es el número 1, ¿de acuerdo? Aquí ya estaba en su forma estándar. El siguiente paso es encontrar la solución homogénea, identificamos cada una de las funciones y1 y y2 y con eso utilizamos la fórmula para encontrar el valor de los parámetros que me van a dar mi solución particular. ¿Ok? Ese es el procedimiento, esa es la respuesta final. Espero que este video sea de gran ayuda para ustedes.